Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir algo de la palabra del Señor, una enseñanza, algo que puede edificar tu vida. Primeramente le quiero dar gracias a todas las personas que nos siguen, que nos visitan de diferentes partes del mundo a través de nuestra página de internet. Es para nosotros, para el ministerio, un placer y un privilegio que nos visiten, que nos escuchen. Sabemos que están bajando nuestros estudios, los audios, y también por diferentes comunicaciones conmigo directamente y a través del ministerio. Sabemos que muchas personas están siendo edificadas con el poder de la palabra de Dios. Y ese es nuestro único propósito. Nuestro único propósito es educarte en la buena enseñanza del Evangelio. Y sabemos y entendemos que es la palabra lo que obra en nosotros los creyentes y no es de ninguna manera ninguna capacidad personal que tengamos dentro del ministerio para llegar a tu corazón, sino que es la responsabilidad más que todo de compartir el Evangelio de la mejor manera posible y sin adulterar esa verdad maravillosa del Evangelio. Eso es lo que obra en tu vida, eso es lo que obra en tu corazón, eso es lo que obra en tu mente. Y ese es nuestro propósito solamente, honrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a través y por medio del Evangelio y edificar tu vida por medio del mismo. Honrando a Cristo, edificamos tu vida, porque cuando honramos lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces ese mensaje es solamente uno, es dejarte saber que lo que Él hizo fue perfecto, fue suficiente para nuestra justificación, nuestra redención y nuestra salvación. Entonces, en esta oportunidad que nos regala el Señor, quiero compartir contigo un tema titulado Palabras importantes. Palabras importantes. Y me parece, valga la redundancia, un tema importante porque saber y conocer de las palabras que usamos, ¿no?, dentro de las enseñanzas del Evangelio es esencial para entender el contexto del texto bíblico. Es necesario interesarnos en esto para poder de una manera responsable enseñar la palabra de Dios y entender el mensaje del Evangelio. Y nosotros usamos estas palabras, bendecidos, constantemente, ya sea enseñándola o escuchando una enseñanza. ¿Y por qué queremos aprender estas palabras, enseñarlas y hacer conciencia de la importancia de ellos? Porque en 2 de Timoteo 2:15 el apóstol Pablo dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Queremos educar, queremos estudiar con diligencia para poder ser presentados aprobados delante de Dios. Y como obreros de que no tenemos de qué avergonzarnos porque hacemos nuestro trabajo, nuestra función de enseñar de una manera responsable y lo hacemos responsable porque trazamos bien la palabra de verdad. Esa palabra trazar significa dividir bien la palabra de verdad. Quiere decir que sabemos dividir el antiguo pacto con el nuevo pacto, sabemos dividir ley con gracia, sabemos dividir Cristo antes de la cruz y Cristo después de la cruz. Entonces, una de las palabras importantes que creo que debemos de saber el significado es la palabra salvación. La palabra salvación significa solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. El verbo griego sosein o socein se deriva de una raíz indoeuropea que significa estar sano, con buena salud. La salvación es salud. Esta palabra puede significar también sacar, librar a uno de un peligro y finalmente curar a alguien.
Por lo tanto, bendecidos, pudiésemos decir que nuestra salvación es la solución al grave problema de la muerte que llega por la sanidad en nuestro espíritu. Esa sanidad podemos decir que son las primicias del espíritu, ¿verdad? Dios nos ha dado las primicias del espíritu, o los primeros beneficios del espíritu en nosotros, como la justificación, el sello del espíritu, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, etc. Entonces la palabra salvación es la solución de un problema grave, una liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil. También significa estar sano, con buena salud. También significa sacar, librar a uno de un peligro, y también significa curar. Entonces, la salvación es la solución al problema de la muerte que llega por medio de la sanidad en nuestro espíritu. Y todo eso es a través del Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, estamos sanos porque hemos sido resucitados luego de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en un problema grave, ¿sí o no? No podíamos salir de ese problema, bendecidos. Estamos en una situación difícil, estábamos enfermos, estábamos perdidos. Efesios 2:1 dice, y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, quiere decir que estamos en un problema muy grave. Dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia, entre los cuales todos nosotros también estábamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Estábamos en un grave problema, necesitábamos liberación de un peligro, estábamos en una situación difícil, bendecido. La salvación viene siendo la solución a eso. La salvación viene siendo la sanidad a nuestro estado de muertos en delitos y pecados. Éramos hijos por naturaleza de ira, igual que todos los demás. El versículo 4 dice, sin embargo, Dios, que es rico en misericordia, esa es tu salvación, esa es la solución al problema. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. En otras palabras, aun estando nosotros en el problema grave, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En otras palabras, esa acción de sacarnos de ese problema, de liberarnos de ese peligro, de liberarnos de esa amenaza, de salvarnos o sacarnos o darnos la solución a esa situación difícil, lo hizo por gracia. Un don no merecido, una acción de Él no merecida. Y nos ha levantado con Él y asimismo, o nos ha resucitado con Él, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Ahí te lo está diciendo todo, bendecido. Por gracia hemos sido salvados. Por gracia hemos recibido la solución al problema del pecado en nuestra vida. Por gracia hemos recibido la cura, hemos sido sanados, ya que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos resucita de ese estado, nos da el conocimiento de la verdad del Evangelio y nos despierta, nos sana, nos libera de la condición en que estábamos. En otras palabras, nos salva. Y todo eso por medio de su gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tremendo, bendecido. Entonces la palabra salvación significa liberación de un problema grave, de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil.
También se deriva del verbo sosein, que es de una raíz indoeuropea que significa estar sano, con buena salud. Una vez estamos salvos, hemos recibido salvación, ya estamos perfectos en Cristo Jesús por su gracia, por su amor y por su misericordia. Ahora el significado de pecado. En los idiomas originales de la Biblia, las palabras que se traducen como pecado significan fallar el tiro o fallar al blanco o no alcanzar el objetivo. Es por eso que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Jesucristo, el Señor nuestro. Quiere decir que nosotros hemos fallado al blanco, hemos fallado el tiro, fallar el tiro. No podemos dar en el objetivo para resolver el problema del pecado. Romanos 5, del 12 al 13 dice, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos fallamos al blanco. Ninguno de nosotros, bendecido por nuestra condición de pecado, hemos alcanzado un objetivo justo y santo para poder agradar a Dios. Dice el versículo 13, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado cuando no hay ley. En otras palabras, bendecido, el pecado es no poder alcanzar el objetivo de ser considerados o declarados justos delante de Dios. Quiero compartir contigo Romanos capítulo 8, versículo 1. Si tienes una Biblia contigo, por favor, te pido que vayas a Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que cuando nosotros tratamos de establecer nuestra propia justicia por el pecado, que es la condición pecaminosa de nosotros que está en nuestra carne, fallamos al blanco y no alcanzamos el objetivo. Eso es lo que es estar en pecado. No alcanzamos el objetivo, no damos al blanco, fallamos y por lo tanto merecemos la muerte porque no alcanzamos la justicia. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible a la ley en cuanto era débil por la carne. Ahí está la incapacidad, esa es la razón por la cual fallamos al blanco y no alcanzamos el objetivo. En cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, o sea, tratando por nuestros propios esfuerzos, sino según el Espíritu, en otras palabras, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, eso es lo que significa la palabra pecado. La palabra redimir. La palabra redimir significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. También significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. También redimido o redimido significa la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. También puede ser como hipotecado, tal vez. Por ejemplo, Gálatas 3, del 13 al 14, dice, Cristo nos redimió. En otras palabras, nos libró de la obligación, nos dio libertad de la ley de la esclavitud. Cristo nos redimió
o nos libró de la obligación, o nos libró de un dolor o de una situación penosa, consiguió la libertad de la ley, del pecado, de la esclavitud. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley o de la obligación a la misma. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Por qué te digo que es de la obligación a la ley? Mira, si leemos un poquitico más ahí en Gálatas 3:10 dice, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si la palabra redimir significa librar a una persona de una obligación, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió o nos libró de la obligación de tener que estar, de tener que permanecer en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mientras más viviésemos en la ley, más vivíamos en el pecado, porque la ley lo que hace es recordarnos que somos pecadores. Dice el versículo 14, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe, ya no por la ley, recibamos la promesa del Espíritu. Tito 2:14 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En otras palabras, nos libró de esa situación penosa, consiguió la libertad de esa esclavitud mediante el pago de un precio. O sea, Él entregó su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces dice que se dio a sí mismo por nosotros. El medio, la definición dice, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Tito 2:14 dice que se dio a sí mismo por nosotros. Ese es el medio del pago de ese precio. ¿Para qué se dio por nosotros? Dice, para redimirnos de toda iniquidad. Nos libró, nos sacó de ahí y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Bendecido, cuando nosotros leemos en el Evangelio estas palabras, redimido, pecado, salvación, tienen un significado muy importante para nosotros. Y el Señor en su sabiduría, en su revelación, las usa con ese propósito, porque significan algo muy importante para nosotros, para la iglesia. El significado de la próxima palabra que quiero compartir contigo es propiciación. La leemos mucho también, esa palabra propiciación. Significa acción agradable a Dios, con que se le mueve a misericordia. Acción agradable a Dios, con que se le mueve a misericordia. Quiere decir que la propiciación es una acción que mueve a Dios a misericordia. En Efesios 5, 1 y 2 dice, así que sed seguidores de Dios o imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, acción, a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Una acción agradable a Dios. Romanos 3, 21 al 26 dice, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que dice el 24, muy importante. Siendo justificados gratuitamente por la redención. Esa palabra redención te anticipo que significa remedio.
por la redención o el remedio que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto por propiciación, una acción agradable. En otras palabras, cuando el Evangelio te está diciendo que Dios lo puso por propiciación, quiere decir que Él tomó lugar para morir en la cruz, y esa muerte, esa acción fue agradable a Dios y movió a Dios a misericordia por nosotros cuando creemos en ese testimonio de que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Qué tremendo, bendecido. Dice el 25 otra vez, al cual Dios ha propuesto o ha puesto por propiciación, una acción agradable por la fe en su sangre o en su muerte. Eso es lo que significa sangre. No es la sangre líquida, bendecido. Para manifestación de su justicia por la remisión. Dijimos que redimir, remisión es quitar, ¿verdad? De los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Qué tremendo, bendecidos. La palabra redención significa remedio o refugio para una persona. Se refiere a la acción de salvar o salvarse, rescatar a alguien de un castigo. El significado más básico de redención es el de liberación. Redención, remedio o refugio para una persona. Se refiere a la acción de salvar o salvarse, rescatar a alguien de un castigo. El significado más básico de esta palabra redención es el de liberación. Bendecido, la palabra redención aparece en varias partes del Evangelio de la Gracia. También aparece en Romanos 8:23, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de la creación, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En otras palabras, la liberación que estamos nosotros dentro de nuestros cuerpos. Necesitamos ser liberados de estos cuerpos, porque estos cuerpos necesita Dios redimirlos. En otras palabras, una acción de salvar o rescatar al creyente que ha nacido de nuevo dentro de un cuerpo de muerte. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cuerpo mortal, corruptible, ¿correcto? También en 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es el que nos libera. Él nos libera, la acción de salvar. Es nuestro libertador, nuestro salvador. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, o liberación por su sangre, la acción de salvar, el remedio o refugio para una persona, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención o libertad o salvación por medio de su sangre o su muerte, el perdón de pecados. Y también Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, el remedio, el refugio, la liberación para nosotros. ¿De qué? Del pecado, del hecho de fallar al blanco, de no alcanzar el objetivo. Bendecidos, estas son solamente algunas palabras que considero muy importantes conocer el contexto, el significado de las mismas, ¿no? Entonces te invito a que escuches nuevamente este breve estudio y te aprendas y las escribas bien en tus apuntes, en tus notas, el significado de estas palabras para que cuando estés leyendo el Evangelio del Nuevo Pacto
y veas esas palabras: propiciación, redimir, redimido, redención, propiciación, salvación. Entonces, lo pongas en contexto, el significado que Dios nos quiere dejar saber por medio de estas palabras para nuestras vidas. Tenemos que entender, bendecidos, que todo lo que Dios nos ha dado es súper importante para nosotros, y nosotros necesitamos estudiar con diligencia, presentarnos aprobados a Dios, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Esta va a ser la primera parte de estas breve estudio, de estas definiciones, este tema, palabras importantes. Vamos a traer un poquitico más de otras palabras a definir, y también entonces para que tanto tú como yo, todos crezcamos en este conocimiento maravilloso y podamos responsablemente aplicar el contexto del significado de lo que aparece en el Evangelio. Amén. Gloria al Señor. Si tienes alguna pregunta, por favor, de este tema o cualquier otro que hayas escuchado en nuestra página de internet, te invito a que me escribas a preguntas@salvosporlagracia.org, preguntas@salvosporlagracia.org, recordándote que si eres de la fe de Jesús, eres un bendecido. Amén.